Shalom, shalom, una amable persona que vio la clase de Kabalaterapia online la semana pasada, si me acuerdo les dejo el link para que la vean, hizo estos comentarios. El tema era la reconstrucción del templo interior, hablando del templo de Jerusalén, de su destrucción, de los elementos que contenía, y a la gente le causó mucho impacto algunos de los asuntos de esa clase, así que vamos a ver qué comenta este señor. Ayer estuvo muy interesante la Kabalaterapia. Va todo junto, es una palabra que inventé yo, va todo junto. Está bien, Kabalaterapia. Le contesté con un dedito para arriba, agradeciéndole. Y luego dice, me llamó la atención la evolución que tuvo el templo judío. Si ven el video, encontrarán que se pasó del Mishkan, el tabernáculo, el templo portátil en el desierto, que se construyó con el esfuerzo de los judíos, siguiendo el plan que Dios había dado a Moshe. Ese templo portátil era muy sencillo, era muy poco fastuoso, muy poco lujoso. Luego, muchos siglos después, Salomón construyó el primer templo, que comparado con el anterior era espléndido, pero comparado con el segundo, la segunda versión del segundo, la que hizo Herodes, era también muy poco vistoso. El templo de Herodes era espléndido, era puro lujo, pero le faltaba corazón, le faltaba cosas que recomiendo que vean el video. Sigamos con lo que dice el Señor, pero lo más llama la atención es la ausencia de elementos que son típicos en otros templos. Hubiera sido bueno que el Señor se explayara cuáles son esos elementos. Yo hablé algo de eso en la clase, como por ejemplo no hay imágenes, no había estatuas, no había todo eso que en los templos la gente va a buscar. Si bien el templo de Salomón tenía algunas imágenes y el segundo templo, tenía también los querubines, no los tenía. Los otros querubines que había hecho Salomón no los tenía. Imágenes en las paredes que yo sepa, no tenía. Así que sí, era un templo muy diferente. El de Salomón sí tenía algunos, pero bueno, son muy diferentes a lo que nosotros consideramos templos en la actualidad. Pero lo más curioso es que pareciera que el arca era una especie de mini reactor nuclear. No sé si era mini reactor nuclear o, si lo vemos desde un punto de vista científico, pseudocientífico o alienígenas ancestrales, podría ser visto como una fuente o un canalizador de energía de origen extraterrestre. Siempre lo es, porque es Dios el que dijo los planos de cómo hacerlo, y Dios no es terrestre. Pero más allá de eso, no era un mini reactor nuclear en realidad. Si seguimos la tradición judía específicamente, sin ciencia, sin pseudociencia y sin alienígenas ancestrales, ahí era el aposento de la Shejinah, era la manifestación de Dios entre los querubines sobre el arca. Así que no era un reactor nuclear, sino que era un lugar que Dios había elegido para manifestar su presencia acompañando al pueblo judío. Si uno lo quiere ver como ciencia, pseudociencia o alienígenas ancestrales, uno puede decir, sí, eso era un canalizador de energía, un atrapa energías multiversales, un elemento cuántico, etc. Lo puede ver como quiera, pero no sé si era reactor nuclear. Entonces me hizo pensar en dos cosas. El arca producía una especie de radiación, sí, no en el sentido de reactor nuclear, sino radiación, en lo que quiere decir realmente la palabra, energía que irradiaba, y sí, eso es lo que dice el propio Tanaj, no con esas palabras, porque no conoce el concepto Tanaj de irradiar energía, pero se manifestaba la presencia divina, la energía de Dios en ese lugar, así que sí, no la radiación esa de Chernobyl que ahora va a mencionar el Señor esto. Eso primero. Segundo, el sacerdote que era el único que entraba, probablemente morir. El sacerdote que era el único que entraba, probablemente morir joven por sobrerradiación. Lo que pasaba con los sacerdotes, que son en realidad el sumo sacerdote, o sea, el Kohen Gadol, no cualquiera, que entraba, dice la tradición judía que tenía que tener un pensamiento prístino, puro, claro, no podía desenfocarse de lo que estaba haciendo, sino ahí era afectado por esa energía de la presencia divina. Así que no era que morían jóvenes, sino que por una radiación, sino que morían a la edad que tenían que morir, y era si no tenía el pensamiento correcto en el lugar super sagrado que era el Santo Santorum. No moría por radiación, no se convertía en Hulk por rayos gamas, no pasaba nada de eso. Y de haber habido radiación como está hablando el Señor acá en este comentario, el Kohen Gadol llevaba ropas protectoras, igual que los Kohanim que transportaban el Aarón. Cuando era transportado lo hacían no tocándolo directamente, sino
con unas varas para el transporte y llevando ropajes especiales. El Kohen Gadol, al entrar al lugar, se ponía también unas ropas protectoras especiales, que dice la Torá que eran hechas de lino, pero quizás había algo más, pero no era un tema así como ropa protectora de radiación. Y sigue, busqué, no me aparece eso, pero está acá arriba, busqué en internet qué era lo que contenía el arca. Mucho cuidado con lo que se busca y lo que se encuentra en internet, porque aparecen de 1.000.000 de resultados, 999.999 que son desastrosos, por ejemplo con los falsos judíos mesiánicos, por ejemplo con gente muy delirante, por ejemplo con gente que sabe un poco y se hace pasar como que sabe mucho, por ejemplo con gente que no respeta las tradiciones y se burlan de las tradiciones diciendo que pertenecen a ellas. O por ejemplo gente, como acá le pasó al señor, que habla de la película de Indiana Jones, que es una película que no es real, que por más que estaba a cargo Spielberg, seguramente en la producción había más judíos, pero es una ficción que en parte puede estar basada en una realidad, ¿cuál? De que sí, que el arca era sagrada y tenía una energía especial que podía llegar a matar a la gente, eso es verdad. Pero todo el resto de la entretenida Indiana Jones no deja de ser fantasía. Porque en la película Indiana Jones no sale. ¿Qué es lo que no sale? Lo que contenía el arca, que era lo que acá no salió, que está acá arriba. A ver, busqué en internet ahí. Busqué en internet qué era lo que contenía el arca. Porque en la película de Indiana Jones no sale, ¿no? En esa película sale que hay como polvito, arena o algo así. Entonces encontré que tenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de Moisés. Las tablas no eran de Moisés, eran las tablas del pacto, o las tablas de la alianza, las tablas que Dios le dio al pueblo de Israel, no eran de Moisés. La vara de Aarón, sí, era la vara de Aarón. Maná no era maná, era un frasco con maná, o una vasija con maná. También adentro había otras cosas, acá hay una duda, si estaban también los trozos de las tablas primeras rotas, y también la primera Torá ahí adentro, y también la vara de Moshe, no solo la de Aarón. Así que como no se abría la tapa, como no se rebuscaba lo que había adentro, no importaba lo que había adentro, importaba que Dios sabía lo que había, lo que los construyeron el arca y pusieron los objetos, sabían lo que había y el pueblo confiaba que estaba ahí. Entonces empezó a asociar todo. Los cachos de Moisés, los cachos son los cuernos. Moisés no tenía cuernos, es un disparate que la gente al traducir Karan Or, que son rayos de luz, Keren también es cuerno. Entonces fue... ¿Quién fue? Miguel Ángel, el que lo hizo a Moshe con cuernos y barbudo. Para empezar, Moshe era calvo, totalmente calvo, no tenía barba, no tenía cejas ni pestañas, no tenía pelo en ninguna parte del cuerpo. En su juventud pasó por un proceso químico que lo dejó absolutamente calvo. Era lo que se hacía con ciertas personas de ciertas castas en el Egipto al que él pertenecía, cuando fue adoptado en el palacio. Así que todo el mundo se lo imagina barbudo y peludo, pero en realidad era totalmente calvo, más que yo. Y no tenía cuernos, eran rayos de luz, lo que significa en realidad que irradiaba una energía especial, que su espiritualidad era tan poderosa, su conexión con la espiritualidad era tan poderosa que se notaba y había un resplandor físico todo alrededor de su cara y de su cuerpo. En realidad por eso se ponía una máscara. Entonces dice, así que no tenía cachos, no tenía cuernos. La barra de ronque, si sos culebra, no sé qué es barra de ronque, si sos culebra. Y el cereal que cayó en el desierto. El cereal, ok, no era un cereal tampoco. Selmaná. La barra de ronque, si sos culebra, mucho gusto. Pero bueno, no sé lo que quiso decir. Entonces el punto medular sería que si el arca aún existe, está irradiando. No, el arca no está irradiando. Dios decidía cuándo irradiaba el arca o no. Por eso mismo, cuando los hijos de Elías Cohen llevaron el arca a la batalla contra los filisteos pudieron ganar la guerra y llevarse el arca al templo de Dagón. Está eso en el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Se ve que el arca estaba ahí y nadie se moría. Luego funcionó nuevamente. Por ejemplo, tiempo más tarde, Usa, un señor que la estaba transportando de una manera incorrecta, pero queriendo hacer el bien, la tocó y se murió. O sea, depende de Dios. No, tampoco era irradiando. Uno podría considerar más bien que era como electricidad, más que
por rayos láser, más que como radiaciones. Así que el punto medular sería que si el arca aún existe, está irradiando. No, no está irradiando. Lo más probable es que esté apagada porque la presencia divina no está ahí ahora. Es decir, aún el día de hoy está tirando rayos gamma al ambiente. Ya inventó que rayo gamma para convertir a Hulk a alguien. No, no está tirando ningún rayo gamma, ni delta, ni zeta tampoco. Eso quiere decir dos cosas. Hasta ahora es como un divertido ejercicio de imaginación del Señor, o buscó cosas imaginativas en internet, o vaya a saber. Quiere decir dos cosas: que si efectivamente está el arca debajo de la mezquita es una especie de Chernobyl. No, porque puede ir con un contador Geiger, un detector de radiación, y va a ver que seguramente tiene la misma radiación que cualquier otro lugar de Jerusalén. Y en todo caso, si hubiera esos rayos, están muy profundo en la tierra, en una sala oculta debajo de metros y metros y metros de roca y tierra, así que dudo que salga ningún rayo láser ni ningún rayo gamma de ahí adentro. De paso, digamos que lo que llamamos mezquita, a la cúpula dorada, el domo de la roca, al Aqsa, en realidad no es una mezquita, pero bueno, la gente lo llama mezquita. Yo de hecho también a veces, pero no lo es. Eso quiere decir que cuando lo encuentren, mucha gente va a ser sobre radiada y va a morir. Eso quiere decir que el día que lo encuentren, si no es que ya ha sido encontrada, quien lo sabe, quizás lo han encontrado arqueólogos y está guardada, vaya uno a saber. Puede ser que la gente muera porque la divina presencia puede volver a aparecer, a estar en el arca o no. Eso depende de Dios, no de los alienígenas ancestrales ni de la fantasía de cada uno. Y probablemente sí va a morir gente si se trata con poco respeto al arca. Ocurrió que el arca, que fue robada por los filisteos que les dije antes, fue de vuelta, porque los filisteos tuvieron que padecer muchas calamidades a causa del arca, que en realidad era el poder de Dios manifestándose a través del arca. Y algunos judíos, cuando recibieron el arca, le faltaron el respeto al arca y murieron. No me acuerdo qué cantidad, si eran 70 o cuántos los que murieron. Hay dos números ahí en ese lugar del Tanaj, del libro de Shmuel. Pero murieron, por lo cual el arca fue guardada en un lugar hasta que David la llevó a Jerusalén. Así que sí, hay que tener cuidado con el arca. No es un divertimento para los simplones. Y termina diciendo acá el Señor: la segunda cosa que quiere decir es que efectivamente el arca lo tengan los gringos en Roswell. En todo caso, en Roswell no hay nada, porque si se cayó un plato volador en Roswell con los marcianitos, se lo llevaron al área 51. Así que no está en Roswell. Hasta donde yo sé, en Roswell no hay nada. Y en todo caso, si hay algo, serían marcianitos del planeta que sean. No se me ofendan. Serán Skrulls, Krell o de Krypton, vaya a saber. Pero no está en Roswell. Lo que vio en Indiana Jones, creo que no era Roswell eso, aunque en otra película parecía que fuera Los Álamos o Roswell, que andan cerca. Y el área 51 también anda por ahí, si no me equivoco. El arca está abajo de la mezquita, a muchos metros abajo, o por ahí en esa zona. Quizás no directamente debajo del domo de la roca, pero por ahí, en algún lugar de esa zona está. Hay otras versiones que fue destruida, hay otras versiones que fue llevada a Roma y luego está escondida en el Vaticano, hay otras versiones que dicen que está en una iglesia en Etiopía, hay otras versiones que dicen que se perdió sencillamente. Así que confiemos en lo que dice el Tanaj y no en las variaciones que la gente inventa, como esto, los rayos gamma, Indiana Jones, el ronque, no sé qué es un ronque, el ronque si sos culebra. Ronquera, ronque sos culebra, no sé qué quiso decir. Bueno, está abajo de donde estaba el templo antiguamente. Y creo recordar que había un arqueólogo, no sé si verdadero o de estos que son también delirantes, que dijo que le había encontrado. ¿Cómo se llamaba ese arqueólogo? Un arqueólogo americano, norteamericano, arqueólogo norteamericano, encontró el arca. Disculpen que estoy buscando online así, pero bueno. Ron Wyatt. Expulsaron, ¿verdad? El arca de Noé. No. A ver, ¿será este señor Ron Wyatt? ¿Será? Sí. Busquen a Ron Wyatt luego. Que es otro delirante que dijo haber encontrado el arca. ¿Cómo se escribe Ron Wyatt? Lo están viendo ahí. Ron Wyatt. Búsquenlo. Son de los tantos delirantes que hay en el mundo. Y como les dije antes, explicando al señor
cuando dijo busqué en internet, qué era lo que contenía el arca, etcétera. No se confíen en lo que dicen en internet. La mayor parte de las veces dicen disparates. Y no se confíen en ChatGPT, Bard, Bing o cualquiera que esté usando inteligencia artificial, porque dicen disparates, tiran mucha fruta. ¿Cómo le dicen a esto cuando tiran fruta, cuando inventan? Deliran o fantasean, no, le pusieron un nombre muy simpático. No le hagan caso. Y no le hagan caso tampoco a internet. Busquen maestros de verdad, no mesiánicos. Y no algunos que hablan porque es gratis hablar. De mi parte solo me queda decir que siga haciendo uso de la imaginación, que es muy divertida, pero sepa que la imaginación es eso, imaginación. Tiene que tener contenido para que se convierta en algo realmente con un valor más allá de la diversión o de entrenarse para ser una persona creativa. Quiera Dios que pronto tengamos saldadas todas estas dudas del arca, de qué tenía y qué no tenía, y dónde está y su energía, y que haya paz para el mundo. Shalom y bendiciones.